Bienvenidos a la revisión de un plugin de la gente de NoiHash, conocido con el nombre de Heritage Pro, que básicamente está compuesto por 3 plugins de ecualización, los cuales emulan o han sido diseñados, creados a partir de la emulación Pultec. Existen pues diversas emulaciones de los plugins Pultec de la mano de muchos desarrolladores, la gente de ICA Multimedia, Wave, Acústica Audio, entre otros tantos desarrolladores han querido emular, modelar entonces el comportamiento de esos plugins. Y pues la gente de NoiHash no han querido quedarse atrás en esta labor y han presentado entonces esta cadena, esta consola que puedes ver en pantalla conocido con el nombre de Heritage Pro. Como les digo, está compuesto de 3 plugins, los cuales podemos también trabajarlos de manera independiente. En un momento entonces voy a mostrarles cada uno de esos plugins, si los deseas usar de manera individual o si deseas usar la combinación de los 3 en lo que ellos llaman el Heritage Pro. Vamos a hablar un poco entonces de las partes que componen este plugin. Para eso entonces voy a cargar aquí las versiones individuales para mostrar un poco mejor entonces las partes del mismo. Voy a empezar entonces con el EQ1, que es el que estás viendo en pantalla. Tiene una interfaz muy similar entonces a los EQs tipo Pultec. Esta es una emulación de un ecualizador pasivo. Tenemos aquí en la parte inicial el Boops, que es básicamente para potenciar entonces las bajas frecuencias. Es un tipo de filtro shelf, pero para bajas frecuencias. Con este selector tenemos 4 puntos de frecuencias de referencia. Tenemos 20 Hz, 30, 60 y 100 básicamente. No puedes hacer cortes en frecuencias intermedias a esos valores. Entonces seleccionas por ejemplo 60 Hz y puedes atenuar con este botón de acá. Puedes atenuar una cantidad específica en decibeles que quieres atenuar esas frecuencias, en este caso 60 Hz, o puedes también potenciar específicamente una frecuencia, esa frecuencia de 60 Hz. Algo curioso que puedes hacer aquí es que simultáneamente como puedes atenuar, puedes también potenciar, que es una característica especial de los ecualizadores Pultec. Es decir, puedes realizar un doble proceso de ecualización, atenuando y potenciando el mismo rango de frecuencias. Es bastante curioso, pero se logran efectos interesantes. Esta área entonces, estos 3 controles corresponden a las bajas frecuencias. Vamos entonces ahorita a pasar a las altas frecuencias, que están compuestas por este trío de botones, este triángulo que tenemos acá, donde tenemos aquí para usar el ancho de banda, un ancho muy cerrado o un ancho abierto, un broad. Tenemos aquí entonces para seleccionar las frecuencias altas. Empezamos en 3000, 4000 hasta 16000 Hz, y con este control Boops puedes obviamente potenciar la frecuencia que selecciones o puedes atenuar específicamente esa frecuencia. Y por último tenemos entonces la parte de las altas frecuencias para hacer básicamente un high cap, donde tenemos aquí para seleccionar el valor de atenuación que queremos aplicar. Con ese selector de atenuación tienes para elegir las frecuencias 5, 10 o 20 kHz, y con este tienes entonces aquí para darle un poco de ganancia final, para compensar la ganancia si es lo que necesitas. Y con este botón emulamos un poco el sonido analógico, que lo que hace es generar armónicos para enriquecer un poco más el sonido, generando una pequeña distorsión, un pequeño sonido de hum, ¿ok? Que era típico entonces de este tipo de ecualizadores. Y eso es básicamente la interfaz del plugin. Desde acá pues obviamente lo podemos apagar. Vamos a escuchar eso sobre una mezcla como tal. Se me olvidaba mencionarles, por acá tenemos los presets. No son muchos presets, pero son un punto de partida para aquellos que les gusta trabajar con los mismos. Acá tienes una serie de presets pues, con los cuales puedes experimentar. Normalmente siempre me gusta trabajar desde cero, y a partir del sonido con el que esté trabajando me gusta irlo modelando, moldeando a partir de la ecualización que voy aplicando. Voy a empezar entonces a hacer algunos ajustes aquí mientras reproduzco la pista de referencia, que aclaro es una pista que no tiene ningún tipo de proceso. Puedes ver que ninguno de los tracks tiene ningún tipo de inserto, ni siquiera ningún envío como tal, es decir, es simplemente los archivos o pistas de audio importadas dentro del DAW. Así que pues quizás no va a sonar tan lush como algunos quisieran, pero la idea aquí es mostrar entonces lo que puede hacer el plugin, atenuando o potenciando algún rango de frecuencias. Entonces vamos a empezar atenuando a partir de 30 Hz y luego voy a hacer buteo a partir de esos mismos 30 Hz. Voy a hacer cambios con valores altos para que puedas escuchar obviamente el potencial del plugin en acción. Pasamos ahorita a jugar un poco con las frecuencias medias. Aquí podemos ajustar el ancho de banda.
quisiéramos atenuar frecuencias altas, quizás muy agudas, podemos irnos a 20 kHz y podemos con este control atenuar entonces a partir de ese valor establecido. Tenemos aquí entonces para activar también el sonido analógico. Vamos a darle un poco más de armónicos. Y tenemos aquí el control de ganancia principal, pues para darle más volumen o menos volumen entonces al sonido que estamos procesando como tal. Y por último tenemos para acá el control Beatbound, con el cual podemos crear un poco entonces de imperfecciones en el sonido. Por defecto está apagado, podemos entonces encenderlo y mirar entonces los cambios. Vamos a apagarlo. Esto con el fin de emular obviamente lo más cercano posible el comportamiento del ecualizador tipo hardware como tal, al cual agregaba de forma natural algunos armónicos, algunos cambios en la parte sónica del sonido que se estaba procesando. Entonces con este control Beatbound podemos lograr ese tipo de emulación. Procedamos entonces ahorita a revisar el segundo plugin que conforma entonces el Heritage Pro. El segundo plugin entonces en la cadena es el EQ5M, que básicamente es un plugin de rango medio, en el cual tenemos obviamente el control para activar el encendido y el apagado. Tenemos aquí para hacer corte de bajas frecuencias, tenemos unos valores específicos 50, 80, 100, etcétera, hasta 2000. Podemos hacer cortes de baja frecuencia y en la parte derecha nos encontramos con el dial para hacer cortes de alta frecuencia, empezando en 1500 hasta llegar a 15000. Tenemos el típico control para emular sonido analógico, agregar armónicos, y aquí tenemos entonces unos controles con los cuales podemos ajustar de manera muy precisa entonces lo que queremos potenciar. Inicialmente tenemos aquí el control para ajustar entonces la frecuencia específica. Tenemos 5 puntos de frecuencia sobre los cuales trabajar, y con el botón que tenemos adjunto al lado tenemos entonces para potenciar esas frecuencias básicamente. Luego tenemos acá el otro selector también de frecuencias, con la cual podemos entonces ajustar las frecuencias o el rango medio de los medios, y tenemos aquí entonces este dial para ajustar entonces la cantidad que podemos darle de punch al sonido. Y luego tenemos este otro rango de frecuencias que también arranca en 1500 hasta 5000, con el cual podemos acá potenciar entonces ese rango de frecuencias. Tenemos el botón para darle ganancia o reducir y el Beatbound, ¿ok? Para emular entonces lo que les dije hace un momento con el EQ1, y esto vamos a probarlo entonces en la misma mezcla para ver cómo suena. Ok, vamos a regresar acá. Eso es ideal, por ejemplo, en el caso que estés procesando voces, mezclando voces y necesitas hacer cortes de un rango específico de frecuencias. Eso es muy preciso porque podemos cortar frecuencias por debajo de 50, 80 hasta 100 Hz. Sabemos que a veces de ahí para abajo no hay información muy valiosa en las voces. Entonces perfectamente puedes usar este tipo de ecualizador para limpiar unas voces, ¿ok? Y lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Y por acá arriba también, en un caso dado que tengas unas voces bastante sibilantes, a pesar de tener un deesser y quizás no puedas controlar las sibilancias, simplemente colocas un high cap, ajustas, y a partir del valor que selecciones acá empezarás a limpiar entonces o a reducir esa sibilancia en las partes altas. Y ahorita entonces carguemos el Heritage Pro en conjunto, todo completo. Aquí lo tenemos en todo su esplendor, el Heritage Pro, donde se combina el F3C, que es un filtro corta bajos y corta altos, básicamente lo que te digo útil para limpiar voces, lo utilizo para eso. Y tenemos luego el EQ1, con el cual podemos potenciar o atenuar algún determinado rango de frecuencias, tanto bajas, medias o altas. Y por último tenemos aquí para trabajar el rango medio utilizando este EQ5. Vamos a jugar entonces todos combinados, manipulando todos, a ver qué logramos. Obviamente también hay una serie de presets, como puedes ver aquí, los cuales pueden ser punto de partidas para muchos. De hecho, aquí tengo un preset que he creado para
lo hice pensando en el género rap para unas voces rap. Aquí tengo un preset que creé. Okay. Obviamente tú puedes crear tus propios presets a partir de lo que vayas configurando. Pero vamos entonces a trabajar con el preset inicial y voy a ir ajustándolo a partir de lo que vaya escuchando y lo que necesite. Vamos a arrancar. Y eso es básicamente, amigos, el Heritage Pro de la gente de Noise. 3 plugins, 3 ecualizadores, 3 filtros que básicamente emulan el comportamiento de los ecualizadores Pultec. Pues espero esta pequeña revisión te pueda ser útil. Si así ha sido, pues puedes pasarte por el sitio web de Noise Hash y descargar una versión de prueba de estos plugins. Creo que funcionan totalmente gratis durante 15 días sin ningún tipo de limitación. Puedes usarlo en tus mezclas, en tus proyectos para que los escuches, para que juegues con ellos, y si te gustan pues puedes terminar adquiriendo una copia de los mismos. Pues como les digo, esperando que la información compartida les pueda ser útil. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.